Mientras tanto, John, enfundado con sus mangas amarillas como un huevo, con muchas dificultades arrastró sus maletas hasta unas enormes piedras y ahí logró protegerse del viento. Sacó unos tubos de aluminio que fue armando, luego armó lentamente su casa de campaña batallando con los vientos que casi le arrancaban el pelo. Luego entonces sacó una pequeña maquinita de baterías que llevaba en el fondo de su beliz y infló los colchones. Los tiró al piso y luego los infló. Se acomodó una lámpara que llevaba como una diadema, que llevaba un foco prendido a la frente como si fuera un minero, y se puso a leer 2 revistas de fotografía que llevaba metidas en sus maletas. Aquel aigronazo entre tormentas y truenos poco a poco lo fueron arrullando y se fue quedando lentamente bien dormido, pues el cansancio para llegar hasta las enormes rocas lo hicieron quedar pero bien dormido en un sueño profundo. Durante toda la noche y toda la tarde nunca ha parado de llover. En la cabaña la luz eléctrica se había ido desde las primeras ráfagas de viento que golpearon aquel inmenso bosque, y por mala suerte el viejo y apócrifo teléfono celular de Cayetano no tenía carga ni tenía saldo, pues aquel artefacto estaba plenamente jodido, estaba comprado en la modalidad de pick up and go. Después de tratar de prender aquella unidad y no prendió, la dejaron por La Paz y decidieron pasar la noche metidos en aquella humilde cabaña, entre la fuerte lluvia, borrasca y rayos que no cesaron en toda la noche. En la mañana del domingo se sorprendieron ver que no había parado de llover en toda la noche y seguía el cielo cubierto de nubes negras, y el quejido lento pero continuo de la puerta parecía un alma en pena, y al final de bulle y muévese, al final sí los despertó a todos. Luego de repente se escucharon unos toquidos en la puerta que se confundían con el ruidazo que ya estaba pasando ahí adentro. Parecía una caja de ratones. Tratando de ver qué pasaba, Florenta caminó hasta la puerta, la abrió y luego entonces vio parada enfrente de ella aquella mujer legendaria de la canoa, que estaba ataviada con una vestimenta extraña que no pertenecía a estos tiempos, toda enfundada en un vestido gris y un enorme moño, con un sombrero negro metido hasta las cejas que no le dejaba ver ni siquiera las quijadas. En una de sus secas y huesudas manos sostenía 2 salamandras muertas colgando de la cola como si fueran un racimo de plátanos. Aquellos pequeños reptiles estaban cubiertos con un polvo blanco como si estuvieran empanizadas. Aquella mujer con esa extraña y legendaria figura se metió sin decir palabra más. Ni siquiera saludó y se fue directamente hasta el cuarto. Los niños aún seguían dormidos tirados en el piso como si fueran postes de electricidad, al cuidado de Martita y Rosita, que también ahí estaban bien aventadas en el piso, también como si fueran palos, mientras la extraña mujer buscaba con sus ojos de serpiente por todos lados para ver si lograba hallar el pequeño cuerpecillo de Juliancito tirado por algún lado. Finalmente se encaminó hasta la puerta del cuarto y ahí mero estaba, ¿sí? Ahí estaba tirado aquel cuerpecito envuelto como si fuera un rollo de alfombra, envuelto en una cobija gris. Ahí estaba. Luego entonces destapó aquel cuerpecito ya triste y frío, tieso, con las uñas moradas,
y los ojos hinchados perdidamente, como si fuera nomás una mortaja que antes tuvo vida, pero ya no tenía nada. Luego entonces lo arrastró de una pata hasta el centro del cuarto y lo acostó ahí mero, ahí mismo, allí. Y luego aquella extraña mujer metió sus manos huesudas y de debajo de su capa sacó un paquete como un envoltorio con unos polvos blancos y unos granos grandes que parecían de sal. Dejó caer los polvos alrededor del cuerpecito haciendo un círculo y entonces sacó un eslabón y una yesca y comenzó a tallar, dizque para que hiciera chispa y se hiciera lumbre, y sí se hizo, la lumbre sí se hizo. Luego entonces le prendió y de aquellas extrañas piedras que estaban tiradas alrededor del cuerpecito se comenzó a desprender un humo blanco, muy blanco, como si fuera vapor de no sé qué cosa. Lo cierto es que aquellas piedras comenzaron a despedir un olor no muy común, que antes nunca se había olido, pero que era un poco agradable. Luego entonces le destapó la pancita y le pasaba la salamandra por encima del cuerpecito, y luego se la dejaba encima de la pancita por un rato mientras con la otra le tallaba la mordedura de la víbora. Florenta y Cayetano pues nomás se quedaban mirando desde la puerta sin decir nada. La verdad es que no entendían nada de lo que pasaba, pero ninguno de los dos decía nada. Así mero le hacían. Martita sí se levantó todavía enfundada en aquel enorme y amplio vestido que había agarrado, que pertenecía a Florenta. Se encaminó y luego entonces se acercó hasta la mujer, pero casi sin decir nada, nomás lo observaba con muchas ganas de intervenir, y sí intervino. Se paró al lado del cuerpecito del niño entre aquel humo que le cubría las greñas. Parecía como si se le hubieran prendido, un jacal de zacate, y le decía a la chica con un poco de ansiedad en la mirada: ¿qué haces? Pero la mujer no respondió nada. Siguió como si no hubiera oído nada y siguió con su ritual. Pero luego entonces de repente parecía haber sucedido un gran milagro. No se podía entender nada. De en medio de aquel humo se miró el movimiento de un piecito del niño. Luego enseguida se le empezaron a mirar que se movían las pestañas, y con mucha dificultad, pero lentamente, poco a poco, fue abriendo los ojos. Y luego, con una voz muy tenue y temblorosa, le dijo a Martita: tengo frío, ¿dónde está mi mamá? Florenta, que observaba a la distancia, no se pudo contener y de repente soltó un llanto fuerte y tembloroso como una chiva cuando le quitan la cría. Pero ese llanto fuerte y tembloroso era de alegría. A Cayetano también le temblaban los bigotes y le temblaba la cara como si tuviera un tic nervioso, pues no podía creer aquel enorme suceso que entonces así estaba pasando, y eso no era normal. No era. Con aquel llanto tembloroso de Florencia, como chiva que le quitan la cría, los niños saltaron, se levantaron y se pararon todos enfrente de la puerta mirando con los ojillos. Parecían como si fueran unos pequeños sapillos en un charco, nomás les brillaban. Martita luego se hincó de rodillas y se puso a observar el cuerpecito de Julián. Le tomó el pulso y pudo darse cuenta que el niño estaba casi normal, nomás bastante débil, con la boca seca y la cara toda marchita, como si lo hubieran arrastrado entre el terreno de ese frío y cruel bosque. Mientras tanto, Rosita fue y metió y empezó a hurgar entre las bolsas que ya traía todas aplastadas.
Sacó un pedazo de pan, le echó un poco de cajeta y fue y se lo llevó como si fuera un sándwich. Luego entonces le arrimaron aquel pedazo de pan con cajeta al niño, y el niño, como si fuera un náufrago, le pegaba tremendos mordiscones, y en su desesperación pasaba los bocados casi sin masticar. Cuando se extinguió aquel maderón, también junto con el humo se extinguió la extraña mujer de gris. Pues nadie la vio salir del cuarto y tampoco nadie supo nada más de ella. Solamente quedó aquel extraño círculo pintado en el piso, así todo flameado de humo, y aquellas dos salamandras con las panzas moradas que casi les reventaban. Luego entonces Florenta poco a poco dejó de llorar y se limpió los ojos, se limpió la cara porque quedó toda manchada de llanto como si fuera una pared goteada. Se encaminó hasta un montón de cobijas y tomó una que no habían usado y envolvió el cuerpecito de Juliancito en ella. Mientras tanto, los niños amontonados como sapitos en un lado de la puerta nomás les bailaban los ojos y miraban a Juliancito con temor, pues ellos pensaban que ya no era el mismo Juliancito y le tenían miedo. Mientras todo aquello sucedía en la humilde y triste cabaña, de repente miraron llegar a John enfundado en unas mangas amarillas que le cubrían desde la cabeza hasta los tobillos como si fuera un pollo. Con mucha dificultad arrastró aquellas pesadas maletas todas enlodadas hasta la puerta. Y luego entonces les dijo con un tono de gusto: «Buenos días, ¿cómo pasaron la tormenta?». Pues a grandes rasgos se puede observar que el muchacho totalmente ignoraba aquel viacrucis y aquel sufrimiento que solo habían pasado pues toda la familia de Cayetano y de Florenta. Él de a tiro no sabía nada, nada. Lo curioso era ver que lo que para la familia de Martita era totalmente una tragedia, una tristeza y una desgracia, para aquel joven citadino, pero bien preparado, se convertía en una bella aventura. Luego, después de saludar sin que casi nadie le hiciera caso, todos lo miraran con unos ojos extraños, se dirigió a Martita y le dijo: hola, cuéntame cómo lo has pasado. Pero luego entonces Martita sintió una gran decepción de ver la gran diferencia en las culturas y en las formas de ver la vida. También en el tipo de personalidades que cada uno tenía. Ella hubiera querido decirle un montonal de cosas con el coraje que le quemaba las entrañas y la tristeza de haber pasado por todas aquellas malas cosas. Pero no dijo nada, pues claramente sabía que no tenía ningún derecho, porque aquel chico guapo nunca le había dicho nada, nunca le había dado motivo, ni le había insinuado ninguna tendencia amorosa ni cosa que se le pareciera. La hermosa muchacha solamente le mostró una sonrisa forzada y una mirada esquiva y dio la vuelta. A la distancia, luego después a grandes rasgos le contó un poco lo sucedido, pero aquel joven rubio y apuesto no mostró ningún tipo de sorpresa, todo le parecía normal. Eso definitivamente decepcionó más a Martita y no lo podía entender. El muchacho le respondió que en esas zonas boscosas siempre son muy proclives a ese tipo de sucesos, que están siempre infestadas de serpientes y todo tipo de alimañas ponzoñosas, y que uno siempre debe de ir preparado para todo ese tipo de contingencias que se suelen suceder. Pero también el muchacho estaba bastante sorprendido de ver cómo podían ir a sus lugares sin siquiera traer nada preparado para ese tipo de cosas. Jamás les mencionó que él tenía en su equipaje todo un botiquín repleto de diferentes medicinas y ampolletas antiveneno. «¿Dónde está tu papá?», dijo el muchacho.
Están tratando de prender la camioneta para regresarnos a la ciudad, dijo Martita. El muchacho solo dio la media vuelta y le dijo: déjame ver en qué les puedo ayudar, a ver si necesitan algo que yo les pueda echar la mano. Al salir de la cabaña y caminar hasta la vieja camioneta, ahí encontró a Rolando y a Cayetano todos cubiertos de grasa, con enormes manchones en los cachetes y nariz como si fueran payasos. Se paró por unos segundos y se puso a observar los movimientos que estos dos hombres hacían. Luego caminó un poco y encontró un pedazo de alambre. Se encaminó hasta el vehículo y lo puenteó de la batería hacia un tornillo, dizque para que hiciera tierra. Luego le dijo amablemente a Cayetano que si le hacía favor de subirse al vehículo y que le diera marcha. Cayetano, sentado frente al volante, luego dio media vuelta a la llave y aquel viejo vehículo volvió a cobrar vida. Cayetano, sentado frente a aquel vehículo, luego entonces nomás le dio media vuelta a la llave y aquel viejo vehículo volvió a cobrar vida y encendió el motor plenamente.